Hermanos, buenas tardes nuevamente. Es un placer estar aquí con ustedes un día más, un miércoles más, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y seguir siendo instruidos por ella, porque sabemos que siempre, cada día, la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra luz. Y pues sean todos bienvenidos, mis hermanos. Es un gusto estar con ustedes y que usted también pueda estar aquí con nosotros acompañándonos. Deseamos que Dios siga bendiciendo su vida y que juntos podamos aprender en esta tarde lo que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Le invito a que incline su rostro. Vamos a hacer una oración para pedir que Dios esté con nosotros en este tiempo como lo ha estado y que podamos ser dóciles a su palabra. Inclina tu rostro ahí. Padre Santo, te damos en esta tarde la gloria, las gracias, porque tu presencia, Señor, nos acompaña, tu presencia nos inunda. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos guía siempre a toda la verdad para poder adorarte, Señor, como conviene, como tú demandas que se te adore en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, te damos porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. Queremos disponer este tiempo para escuchar tu palabra, para abrir tus escrituras, Señor, y escudriñarlas, estudiarlas y aprender de ellas, Padre. Dame la sabiduría para poder compartirlas, Señor, correctamente, sabiendo lo que digo, Señor, siendo inspirado y dirigido por tu Espíritu Santo, Padre. También obra en la vida de mis hermanos, en sus corazones, para que puedan también poner por obra esta palabra, Señor, juntos como iglesia tuya. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, el día de hoy seguimos con nuestro estudio, como ya saben, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy corresponde iniciar ya el capítulo número 14, que si ya tuviste oportunidad de leer toda la carta completa, estamos ya casi por terminar, la verdad, esperando en Dios poder hacerlo ya pronto. Como lo decía Abraham, ha sido de gran bendición para mi vida y sé que también para tu vida, el que el Señor nos haya permitido estudiar esta carta y que también nos haya permitido llegar hasta este punto. Pues aún quedan bastantes cosas muy importantes que estudiar, que sé que nos ayudarán a llevar cada vez más una vida aún más agradable delante de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo con la ayuda de su Espíritu Santo. ¿Tú lo crees? Amén. El tema que estaremos viendo el día de hoy es un tema de suma importancia dentro de las Escrituras, claramente, porque las Escrituras son nuestra regla. Pues no es la primera ni única vez que el apóstol Pablo habla de este tema, pues en las diferentes epístolas o cartas que él escribió a algunas iglesias, toca este tema. Tampoco es algo que únicamente el apóstol Pablo haya enseñado, sino es algo que mismo Jesús, de una manera bastante contundente, enseñó que como sus discípulos estamos llamados a no hacer, o más bien evitar hacerlo. Por lo tanto, esto está dirigido principalmente y mayormente a quienes pertenecemos de una manera verdadera al cuerpo de Cristo, mis hermanos. Ya vimos, ¿verdad?, quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo y qué función tienen. Pues quienes no pertenecen o no son miembros del cuerpo, es decir, no son cristianos o no son seguidores de Jesús, no son sus discípulos, esto les resultará algo imposible de obedecer. Pues el tema que estaremos viendo es: no juzgues a tu hermano. No juzgues a tu hermano. Y escúchame bien, no por decir no juzgues a tu hermano significa que puedes juzgar a tu hermana o a tu padre o a tu tía o a tu primo. No. Hago referencia a que esto aplica tanto entre hombres y hombres, entre hombres y mujeres, y viceversa, mujeres y hombres, y entre mujeres y mujeres, es decir, entre todos. Y cuando digo que está dirigido únicamente a cristianos como tú y como yo, me refiero a dos aspectos muy importantes que poner sobre la mesa antes de continuar con el tema. En primera instancia, mi hermano, es que la instrucción y la exhortación a poner en práctica esto, o más bien dejar de hacerlo, el juzgar a los hermanos o a las personas, es porque con la ayuda de su Espíritu Santo lo podremos hacer.
seremos capaces de hacerlo. Entonces, quien no tiene la presencia del Espíritu Santo morando en él, podrá tal vez intentar no hacerlo, pero realmente le resultará imposible de dejar de hacerlo cuando no hay nada que lo lleve a querer agradar a Dios dentro de él. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad, es quien nos guía a obedecer la palabra. Alguien que no tiene el Espíritu Santo no tiene un poder superior que lo guíe a dejar de pecar. Porque para juzgar a alguien más no se necesita decirlo o expresarlo, mi hermano, ¿sabías? Es algo que se genera desde el corazón, cosa que a Dios no le podemos ocultar, mi hermano. Yo creo que todos hemos juzgado aquí, ¿verdad? O que levante la mano quien no ha juzgado, que levante la mano. Ahí nos mandas tu foto con tu mano levantada, si es que tú levantaste la mano. Y en segunda instancia, de las cosas que vamos a poner aquí sobre la mesa, es que al ser una instrucción para nosotros como creyentes y seguidores de Cristo, escúchame bien, no solamente es para obedecerla y vivirla únicamente entre nosotros como hermanos y miembros del cuerpo de Cristo. Todas las instrucciones que tú y yo recibamos y las cuales hemos estudiado a raíz de que iniciamos el capítulo 12 de Romanos, no son solamente para vivirlas entre hermanos en Cristo o en la congregación, sino que hay una responsabilidad aún mayor de ti y de mí para con la sociedad, de no hacerlo hacia con las personas, o más bien de no juzgar a las personas que no conocen a Dios. Pues ¿de qué serviría no juzgarnos entre nosotros como cristianos, pero sí juzgar a los que no son cristianos? Absolutamente de nada serviría, mi hermano. Sería una total incongruencia, algo que no es lógico. Es como si Cristo hubiera mostrado su amor o únicamente hubiera salvado a aquellos que le seguían. Mas esto no fue así. Cristo manifestó su amor por igual para todos los hombres y mujeres, mi hermano. Y precisamente, hablando del amor de Dios manifestado a través de Cristo, es necesario que también nosotros para esta enseñanza tengamos presente en nuestra mente cuál es la base de todo lo que hemos estado aprendiendo en las enseñanzas anteriores y de lo que seguiremos aprendiendo. Pero recordemos que todo esto es acerca de la vida práctica que nosotros como cristianos estamos llamados a llevar, mi hermano. Vida práctica, es decir, que tu vida cristiana sea una vivencia, sea un ejemplo de que vives la palabra de Dios. No solamente la hablas, no solamente te acuerdas lo que dice la Biblia, sino que lo ejecutas. Es decir, lo que piensas con lo que hablas va acorde a tus acciones. Eso es congruente. Y yo te pregunto, ¿dónde está o dónde debe estar fundamentada nuestra vida cristiana? ¿En dónde? O mejor dicho, ¿cuál es la ley o la regla o el principio en donde se cimenta nuestra vida cristiana? ¿En qué ley está cimentada tu vida cristiana? No, hermano, ya no vivimos bajo la ley. No, no me refiero a la ley de Moisés. La palabra de Dios nos enseña que toda la ley y los profetas, es decir, toda la escritura se cumple en esto, en dos cosas. Uno, amar a Dios sobre todas las cosas y con todo lo que somos, mente, corazón, alma y cuerpo. Y número dos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no como a ti se te antoje. Estas dos cosas, mis amados hermanos y hermanas, es en lo que se debe de basar nuestra vida cristiana. Que a través de nuestra obediencia demostremos cuánto amamos a Dios. ¿Qué dice el Señor? Si me amas, ve a la iglesia los domingos. Si me amas, escucha la transmisión cuando tengas tiempo. Si me amas, ora cuando te vaya mal. Si me amas, pues vive como quieras. No,
Dios no te da opciones, o el Señor no nos da opciones de cómo debemos amarlo. Él dice cómo debemos amarlo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, el que obedece, el que le obedece, el que guarda su palabra, le ama. ¿Tú amas a Dios? Demuéstralo con tu vida. Entonces, la vida cristiana se demuestra a través de nuestra obediencia. Porque de la misma manera, el amor que tú y yo hemos recibido de parte de Dios, vayamos y lo demostremos hacia con nuestro prójimo. Pues si recordamos, a partir de que comenzamos a hablar acerca de cuáles deben ser las evidencias de un verdadero cristiano, la primera cosa con la que Pablo comienza esta parte es hablando que el amor, el cual tú y yo vamos a demostrar a los demás, debe de ser como, ay, hola hermano, te amo, ¿eh? No, ya lo hablamos, sin fingimiento, es decir, de una manera sincera y desinteresada. Y de ahí se desprenden todas las cosas que en su momento ya vimos, que fue la segunda parte del capítulo 12. De ahí pasamos a la primera parte del capítulo 13. Únicamente estoy haciendo una recapitulación rápida, el cual ya nuestro hermano Abraham nos habló claramente cuál debe ser nuestra actitud y nuestra postura. ¿Hacia quién? Hacia nuestras diferentes autoridades. ¿Dónde existen las autoridades? En la casa, en la iglesia y en la ciudad, es decir, las autoridades civiles, los gobernantes, donde a grandes rasgos y en conclusión, la base y el cimiento de ese sometimiento a nuestras autoridades, quienes por Dios han sido establecidas, sigue siendo el amor, mi hermano. Pues si no nos sujetamos a ellos, es a Dios a quien resistimos, lo dice claramente. Es a Dios a quien desobedecemos de una manera deliberada, eso es lo que significa. En fin, si no nos sujetamos a nuestras autoridades, estamos demostrando que el amor de Dios no está en nosotros. Y en la segunda parte de este mismo capítulo 13, se nos dieron instrucciones claras y puntuales de cómo debe de ser el trato entre nosotros y las diferentes personas con las que tú te relacionas y yo me relaciono día con día, sean cristianos o no sean cristianos, te caigan bien o no te caigan bien. Y si te diste cuenta, tanto en el versículo 8, 9 y 10, el apóstol Pablo confirma y reafirma que todo lo que él ha estado diciendo se cumple en una sola cosa: en la ley del amor. ¿Por qué? Tú lo puedes leer ahí, Romanos 13, 8, 9 y 10. Porque si amas, no le vas a deber nada a nadie, mi hermano. ¿Por qué? Porque vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Es como si tú te debieras a ti mismo. Si amas, no vas a cometer adulterio. Si amas, no vas a matar, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a codiciar. En fin, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para terminar esta parte, quiero únicamente leer el siguiente pasaje. Romanos 13:10, yo te lo voy a leer rápidamente. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por ende, mis hermanos, si el amor no hace mal al prójimo, al que está junto a ti, ¿qué es lo que hace o qué produce? Pues claramente produce un bien. Es decir, el poder ser de bendición, pero sobre todo que tú puedas dar un testimonio verdadero como hijo de Dios. Por lo que si lo hacemos, muestras el amor, como ya lo vimos, estaremos cumpliendo toda la escritura. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Simplemente no la estaremos cumpliendo o la estaremos cumpliendo a medias. Y esa no es la intención. Para eso no nos llamó Dios, para cumplir a medias su palabra. Se dice muy fácil, ¿verdad, mis hermanos? Pero ¿qué tal llevarlo a la práctica, al día a día? Claramente será todo un reto mientras no nos sometamos a la palabra de Dios para obedecerla. Era importante el haber refrescado esto en nuestra mente para poder pasar al tema de este día. Pues es importante que no nos olvidemos que todo lo que viene a continuación, mi hermano, escúchame bien, sigue estando basado en la misma ley, la ley del amor, la cual no hace mal, sino ¿qué? Sino bien al prójimo. Vayamos pues a los pasajes que nos corresponden el día de hoy. Romanos 14, versículo 1
al 4. Romanos 14, 1 al 4. ¿Ya lo tienes ahí? Dice, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres, verduras. Versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Bien, antes de poder entrar a explicar esta parte con la cual inicia el apóstol Pablo aquí, es necesario ponernos todos dentro del contexto en el que se da esta situación. Sabemos que Pablo escribe esta carta antes de poder él llegar a Roma, que a fin de cuentas no llegó como él lo esperaba, pues llegó como una persona presa, más con la posibilidad de vivir en una caja bajo custodia, lo que ahora conocemos como la libertad condicional. Pero ¿hacia quién iba dirigida esta carta? Ya lo sabemos, hacia los romanos, ¿verdad? El mismo nombre lo dice. Pero específicamente a los cristianos que vivían ahí. Pero ¿por quiénes estaba conformada la iglesia? La iglesia estaba conformada por dos grupos de personas. Por un lado estaba conformada por judíos que se habían convertido al cristianismo o que habían creído en Cristo. Muchos provenientes de las distintas persecuciones que se habían dado algunos años atrás. Y por otro lado estaba también conformada por gentiles. Ya hemos hablado quiénes son los gentiles. Personas paganas, sin costumbres ni tradiciones que tuvieran que ver con Dios. Absolutamente. Ellos no conocían a Dios, no conocían los mandamientos, no conocían nada acerca de Dios. Personas que vivían como bien les parecía, así como tú y yo comprenderemos. Amén. Quienes a causa de la predicación del evangelio, ¿qué sucedió? Se convirtieron a Cristo, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero notemos cómo se dirige Pablo en el versículo 1. Se dirige hacia un cierto número de personas, las cuales al leer el pasaje, al leer el contexto, se entiende que eran cristianos maduros o fuertes en la fe, haciéndoles una invitación clara a estos hermanos cristianos fuertes en la fe, porque les dice, recibid al débil en la fe. No le va a decir eso a alguien que acaba de nacer de nuevo. Oye, recibe al débil en la fe. No. ¿Qué les dice? Que reciban, que recibieran, que aceptaran. Pero esto lleva la implicación y la idea de que tengan una disposición de ayudar a aquellos hermanos que eran considerados como débiles en la fe. ¿Tú conoces algún hermano que sea débil en la fe? Lo más probable es que sí conozcas. O tal vez tú seas alguien que es débil en la fe, alguien que lleva poco conociendo de Cristo o conociendo de la palabra de Dios. Esta expresión no se refiere a una debilidad física o el estar enfermo, sino a aquellas personas que tienen poco de haber nacido de nuevo y por ende todavía tienen algunas dudas acerca de lo que sí se podía comer o no se podía comer, tomando como base el contexto del pasaje. Hermanos que sus convicciones aún no estaban muy firmes y les costaba trabajo asimilar y entender todo lo relacionado con aquella libertad que ahora tenían en Cristo. Porque tú y yo, mi hermano, como cristianos tenemos una libertad. Pero más adelante vamos a ver a qué se refiere esta libertad que tú y yo tenemos como cristianos. El propósito de recibirlos y aceptarlos por la condición en que se encontraban, pues probablemente había muchos recién convertidos. ¿Por qué? Porque había mucha predicación del evangelio en ese entonces. El propósito era de no contender. Aquí lo dice claramente. No para contender sobre opiniones. Es decir, para no generar peleas.
no generar debates o un conflicto entre los mismos hermanos. Claramente todos con nuestros hermanos en la carne nos hemos peleado, ¿verdad? Por tonterías, la mayoría de las veces. Ya cuando crecemos nos reímos, ¿verdad? Y nos acordamos. Pero entre los hermanos en la fe, pues bueno, hay unos que son débiles en la fe, hay otros que son maduros en la fe, pero la palabra de Dios nos marca claramente que no debemos de pelear entre nosotros, mis hermanos. No es parte de la vida cristiana esto. Jesucristo nos dice que no hagamos nuestra justicia con los de afuera, no nos venguemos. Entonces ¿sí me puedo yo vengar contra mi hermano en la fe? Que si me hizo esto o me hizo lo otro, yo tengo el derecho de ir a vengarme. No, para nada. Aquí a lo que se refiere es no contender en el sentido de cuáles eran las cosas que sí se debían de comer y no. Pues acabándoles Pablo de hablar de la ley del amor, que es lo que veníamos hablando, lo que les decía Pablo es que no discutieran cuestiones sin sentido, las cuales el apóstol Pablo le dice a Timoteo que de nada aprovecha o beneficia el discutir este tipo de cosas. ¿O qué provecho tiene, dime, para tu vida espiritual el ponerte a discutir con un hermano si se debe de comer esto o aquello? ¿Tiene alguna edificación para tu vida? Al contrario, vas a salir enojado, vas a salir estresado. No, es que el hermano no me entiende. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante. Vamos a leer estos pasajes de Romanos 14 en otra versión que nos van a ayudar a comprenderlo mejor. Te pido que me sigas ahí con tu vista. Esta versión es una traducción del inglés, la cual se llama fácil de leer. Y dice así: esté dispuesto a aceptar, ¿quiénes? Los maduros en la fe, a aquellos que todavía tienen dudas sobre lo que los creyentes pueden hacer, y no discuta con ellos sobre sus diferentes ideas. ¿Qué nos está diciendo? Que el débil en la fe y el maduro en la fe, o el que de convicciones firmes, pueden llegar a tener diferentes ideas, pero eso no nos da derecho a ninguno de los dos a tener que contender o a mostrar sus diferencias y arreglarlas, o a llegar a un punto. No. Versículo 2. Algunas personas creen que pueden comer cualquier tipo de alimento, pero los que tienen dudas solo comen verduras. Los que saben que pueden comer cualquier tipo de comida no deben sentirse mejores que los que solo comen verduras. Y quienes solo comen verduras no deben decidir que quienes comen todos los alimentos están equivocados. Dios los ha aceptado a ambos. Versículo 4. No puedes juzgar a los siervos de otra persona. Su propio maestro, su propio amo, su propio dueño decide si lo están haciendo bien o mal. Y los siervos del Señor tendrán razón, porque el Señor puede corregirlos. Nos abre un poco más la intención del apóstol Pablo aquí en lo que él quiere decir, porque probablemente había muchísimas dudas de algunos temas en específico entre los que eran considerados débiles en la fe. Así como hoy en día, mi hermano, mucha gente que apenas llega al conocimiento de Cristo, créeme que va a llegar con muchísimas dudas. Tal vez venga de la religión tradicional, o tal vez venga de andar buscando a Dios en tantas religiones que el mundo ofrece hoy, en los testigos de Jehová, en la luz del mundo, pare de sufrir, en fin. Hay mucha gente que va a llegar con muchas dudas acerca de todo lo que le han dicho. ¿Por qué? Porque nada le ha llenado el corazón. Pero como ya vinieron a Cristo, ya conocieron la verdad, ahora sí ellos van a poder ser transformados por la palabra de Dios. Y donde tal vez dentro de estos hermanos débiles en la fe, uno de los temas más comunes que se veían o que se tocaban o que había discusiones era acerca de lo que sí se podía comer y lo que no se podía comer. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí, mis hermanos? Ya lo mencionamos, había tanto judíos y gentiles que habían creído en Cristo, que habían nacido de nuevo, que tenían al Espíritu Santo morando en ellos.
Por lo que podemos deducir que de estos dos grupos que había, ahora se parte cada uno de los grupos a otros dos grupos, es decir, ya 4 grupos o 4 tipos de personas. Había tanto judíos y gentiles fuertes en la fe, es decir, con convicciones firmes, y como judíos y gentiles débiles en la fe, con convicciones débiles, convicciones de alguna manera endebles, o que, ay Dios, no sé todavía qué creer, no sé todavía si sí o si no, o si mejor me espero, o mejor le pregunto a otro hermano. Por lo que a raíz de esta situación, ¿qué estaba sucediendo? Que había de todo. Estaba sucediendo lo que nos marca el verso 2, ya lo leíamos. Algunas personas creen, hablando de las personas fuertes, que pueden comer cualquier tipo de alimento. En la versión Reina Valera dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Tú eres de esos, mi hermano? No, yo le entro a todo, mi hermano. A lo que se mueva, ¿cómo dicen? A lo que corra y ¿qué? ¿Cómo dice el dicho? No me acuerdo. Y dice, pero los que tienen dudas, hablando de los débiles, solo comen verduras. Aquí estamos viendo ya 2 tipos de personas. El fuerte, que dice que se puede comer de todo, pero el débil, que solo comía verduras, o papilla tal vez, o una maruchan por ahí, ¿verdad? Pero hay que entender algo, mi hermano, que es importante. Ambas partes, tanto judíos y gentiles, vienen arrastrando tradiciones, costumbres, ritos y prácticas de las cuales Cristo ya los libró. Yo te pregunto, ¿tú venías arrastrando esto también antes de conocer a Cristo? ¿Algún rito, alguna tradición, alguna costumbre que se daba en tu familia antes de llegar a Cristo? Yo me imagino que sí. Creo que todos venimos así al Señor. Pero por temor y por ignorancia de muchas cuestiones acerca del cristianismo, pasaba esto, que algunos, pues como ya eran maduros, ya eran firmes, ya tenían una firmeza en la fe suficiente, ya comían de todo, tanto judíos y gentiles maduros. Mas los que tenían dudas, es decir, los débiles, solo comían verduritas, chícharos, papas, chayotes, zanahoria, lechuga y bueno, toda la verdura. Tal vez esto con un deseo genuino de no desobedecer a Dios. Pero ¿qué pasaba? Caían en abstenerse de cosas las cuales no iban a afectar en nada su salvación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que comas o lo que no comas, o lo que tomes o lo que no tomes, pues no va a repercutir en tu eternidad, mi hermano, si tú tienes la seguridad de que has nacido de nuevo y de que obedeces la palabra de Dios. Pero aquí tengo algo importante que decirte. Recordemos que dentro de la ley judía, tú lo puedes leer ahí en Levítico, había algunos alimentos que estaban prohibidos, mayormente animales, como algunos de alas, algunos alados, algunos que se arrastraban, también el puerco, y que para no desobedecer aquella ley que ya les había sido dada, que ya la conocían y que ya la practicaban desde antes de llegar a Cristo, se abstenían de comer otros alimentos, los cuales ya podían ellos comer. Y por otro lado, muchos de los gentiles y paganos, pues que venían de practicar también sacrificios de animales a sus dioses e ídolos falsos. Es decir, una práctica que Dios aborrecía claramente. Y cuando ellos entienden que eso no era agradable a Dios, ¿qué hacen? No, pues yo prefiero abstenerme por si las dudas de si fue o no fue sacrificado a algún ídolo, aquel animal. Oye, hermano, vamos a hacer una carne asada. Ay, Dios, no, pues no sé, no voy a ir. No, gracias, tengo cosas que hacer, hermano. Ay, es que no sé, la Biblia dice que si fue sacrificado a los ídolos, no, hombre, ni lo comas porque no. Bueno, ellos venían en un contexto también en eso. Y como eran débiles en la fe, decían, no, ¿sabes qué? Pues yo practicaba el sacrificio a los ídolos por medio de matar animales. Me comía la sangre, me comía los sesos, me comía, bueno, era una cochinada. ¿Y qué preferían ellos? Bueno,
no participar de aquellos ciertos alimentos. ¿Por qué? Por causa de la conciencia, no por nada más. Traslademos esto a nuestros días, mis hermanos. ¿Qué es lo importante? Yo quiero preguntarte, ¿sucederán este tipo de cosas hoy en nuestros días, mis hermanos? ¿Dentro de la comunidad cristiana sucederá algo así? Claro que suceden y seguirán sucediendo. ¿Por qué? Pues es la condición que todos llegamos a Cristo, como débiles en la fe, como niños, desconociendo muchas cuestiones, tanto de lo que nos es permitido y de aquello que no es o ya no lo es. Bien lo dijo Pablo a los Corintios. Acompáñame ahí rápidamente, 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 10:23. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muchos toman este pasaje lamentablemente fuera del contexto correcto y lo utilizan para justificar sus pecados, pero no se refiere a eso. Muchos toman esto para decir que puedan hacer lo que quieran, mas esto se refiere aquí a la libertad que tenemos en Cristo para hacer muchas cosas, pero no para cometer pecados. La libertad que tú y yo tenemos en Cristo, mi hermano, no es licencia para pecar. No es licencia para decir, no es que yo soy cristiano y soy hijo de Dios y Dios me perdona. No, eso ya es un pecado deliberadamente. Algunos ejemplos comunes de lo que unos comen y otros no hoy en día. No, viene noviembre, ¿verdad? Sí, es noviembre, el Día de Muertos. ¿Y qué hay? Pues el panecito de muerto. ¿A quién le gusta el pan de muerto? Acá levantaron la mano algunos. Otros no, tal vez porque piensan que fueron sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Bueno, el comer pan de muerto, ¿qué tiene que ver? La harina, pues sigue siendo harina, sigue siendo un pan. Lo usa ciertamente la gente para algún rito, alguna costumbre que ellos tienen pagana, ciertamente. Pero pues, si te la comes, no te va a pasar nada. Pero bueno, si tú dices, no, es que el pan de muerto no lo concibo comérmelo, bueno, no te lo comas, no pasa nada tampoco. Otra, la rosca de Reyes. No, es que el monito que viene adentro no es un ídolo. ¿A quién le gusta la rosca de Reyes? Con un chocolatito bien calentito y bueno, acá todos levantaban la mano hasta los pies. Es un pan, mi hermano. No tiene mayor no tiene mayor trascendencia que eso. Recordemos las palabras de Jesús: lo que contamina al hombre no es lo que entra. ¿Por qué? Porque lo que entra se digiere, la digestión lo procesa y pues termina en la letrina, termina en Chapala, para que me entiendas mejor. Pobres los que van a Chapala, ¿verdad? Y se meten al río, al lago. Salen bien peinaditos, ¿verdad? Bueno, dice Jesús que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Ese no es el tema aquí, pero bueno, es parte. Porque con la boca juzgamos, mi hermano, también. Incluso juzgamos hasta con los ojos, ¿verdad? Hermano. ¿Qué otro? Este va a estar bueno. Comer patitas de puerco. Hermano, yo leí en la Biblia que el puerco es inmundo. Ciertamente. Dios lo prohibió en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Pero y qué? Si tienes un cochinito y no tienes que comer, ¿no te lo vas a comer? Bueno, prepáralo correctamente para que pues te lo puedas comer. Las patitas de puerco, a mí en lo personal no me gustan. Y conozco gente que le gustan. Y pues es algo respetable que lo pueden disfrutar si les gusta y se lo comen con buena conciencia, ¿verdad? Porque si lo comes obligadamente para quedar bien con alguien, pues bueno, ahí ya estás no tienes una actitud correcta. Tal vez estás fingiendo, sí, qué ricas están, hermano, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Qué otro? Los taquitos. Pues los comunes, ¿verdad? Asada, pastor, chorizo, bueno.
No, pero también están los de sesos, buche, tripas, ojo, cachete, trompa, labio, oreja. No, bueno, hay de todo. Hasta de cuerno, mis hermanos. ¿Han probado los tacos de cuerno? Yo paso. Pero bueno, son cosas, pues bueno, el animal se hizo para comer, ciertamente. Otra, comer pozole, mis hermanos. ¿Será bueno o será malo? Acá dicen que es bueno, ¿verdad? Un buen pozole rojito con su limoncito, su cebollita. Bueno, ya no les voy a antojar nada. Terminando la predicación se van a ir a cenar un pozolito, ¿verdad? Comer camarones es otro animal inmundo que el Señor prohibió en el Antiguo Testamento, pero hay gente que le encantan los camarones. Ahora hay otra situación. Pasamos de la comida a otras situaciones. El pasar cerca de una iglesia católica o incluso entrar. Ay Dios, ¿cómo le voy a hacer? No, me voy a cruzar la banqueta de enfrente para que no me lleguen los demonios y no me tienten. No, tranquilo, hermano. Eso no te va a pasar nada. Incluso puedes entrar toda una iglesia católica y no te va a pasar nada. Hay gente que puede estar luchando con eso. Y ahorita vamos a ver cuáles son las instrucciones. Ahorita estoy dando los ejemplos comunes de lo que hoy en día sucede. Un último caso, mi hermano. La computadora. Hay gente que la computadora o todo lo que tenga que ver con el internet, la tecnología, es del diablo. Bueno, tan así es del diablo o alguien que dice que es del diablo porque estamos usando la tecnología del internet para predicar la palabra de Dios. ¿Será entonces del diablo? Es una herramienta que más bien se puede utilizar para la maldad y para bendecir. ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo o nosotros en esta tarde? Estamos usando esta herramienta, la computadora, el internet, la tecnología, las aplicaciones para poder compartir una palabra de ánimo para ti, una palabra de instrucción. Bueno, hay que también en todo tener un equilibrio y todo verlo en su justa dimensión. Solo comentar lo siguiente, mi hermano. Hablábamos de la comida, que a muchos nos gusta entrarle, ¿verdad? Si te vas a comer algunas de estas cosas que están aquí, bueno, hazlo con medida y sin excesos, hermano. Pues aquí es donde aplica el pasaje de Corintios. ¿Qué leíamos? Todo me es lícito, pero no me conviene todo. Te puedes echar tu pozolito, claro, pero no te conviene echarte 3 platos grandes con 20 tostadas y tu jericaya. Y tu refresco de dieta, ¿verdad? Porque quieres adelgazar. Porque te vas a indigestar, mi hermano, y te vas a enfermar. Y es cuando viene la queja. Ay Dios, ¿y por qué me pasa esto? Y yo te sirvo y yo te conozco, ¿y por qué me enfermé? Bueno, pues te echaste tus 3 pozolitos con 20 tostadas y una jericaya y tu Pepsi Light. ¿Cómo no quieres que te haya hecho algo pesadez? Mi hermano, también hay que usar la cordura, la sabiduría. Somos el templo del Espíritu Santo, también estamos llamados a cuidarlo. Amén. Vayamos entonces ahora a ver cuál es la instrucción que nos dice Pablo a raíz de todo esto que ya hemos visto. Romanos 14:3, te lo voy a leer en la versión, está fácil para leer. Los que saben que pueden comer cualquier tipo de comida, es decir, los maduros, esta es la instrucción para ti, mi hermano. No deben sentirse mejores que los que solo comen verduras. ¿Escuchaste bien? Si tú comes tu pozole, si tú comes tus patitas de puerco, si tú comes tus tacos de sesos, de cuerno, de lengua, de todo, no debes menospreciar al que no lo hace. No debes sentirte mejor. No, es que yo como entiendo que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, me puedo comer un cochito completo. Bueno, no tanto, no te excedas. Cómetelo con prudencia, con orden. Y si tu hermano que apenas va comenzando dice, oye, pero es que yo leí en la Biblia que el cochino era inmundo y bueno, cuestiones ya del Antiguo Testamento y bueno, está bien, respétalo. No digas, ay no, es que tú estás bien atado todavía a los mandamientos, estás bien atado a la ley. No, te hace falta renovar tu entendimiento. Léete Romanos 12, hermano, léete Romanos 12. No, tranquilo, hermano. No te sientas mejor. Vamos a ver qué dice más adelante.
Y quienes comen solo verduras, hablando de los débiles, de los que van empezando, de los que todavía la palabra de Dios dice que necesitan lechita. Y como Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 3, no les pude hablar como espirituales, sino como a niños que tienen necesidad de papilla. Es decir, que se les desmenuce la palabra, que los mandamientos se los dices y la gente se queda. No los entiende. Tienes que explicárselo de tal manera que él diga, ok, ahora entiendo. Esos son los débiles en la fe. Bueno, a ellos también hay una instrucción. Si tú eres un débil en la fe o conoces a alguien débil en la fe, dice Pablo, no deben decidir ustedes que quienes comen todos los alimentos están equivocados. En la Reina Valera dice, el que no come, es decir, el que es débil, no juzgue al que come. Te da derecho por ser débil o por ir empezando a decir, ay, el hermano se comió 10 tacos de tripa. Ay, no, qué bárbaro. No, y la ley dice que no comamos nada de eso. Yo leí en Génesis que todo árbol y todo fruto fue para comer. Yo por eso nada más como verduritas, como papilla, como ensalada, como espagueti, como pues cosas sanas, ¿no? No me meto en, bueno, si tú decides eso, bueno, hazlo para ti. Ahorita vamos a ver más adelante. Eso no te da derecho tampoco, el ser débil en la fe o el ir empezando la vida cristiana tampoco te da derecho a emitir un juicio contra aquello que para ti piensas que está mal. De la misma manera, el que es maduro en la fe no tiene por qué juzgar al que no come tampoco. No nos da derecho la palabra, mi hermano. Entonces, el que come o el que tiene sus convicciones bien firmes de que no pasa nada si te echas unas tostadas de pata, es decir, el puerco o qué sé yo, eso no tiene que provocar en ti que te sientas mejor. Pero ojo, si hay una instrucción en el Nuevo Testamento claramente que nos tenemos que abstener de ciertos alimentos. Dice la palabra de Dios, abstente de ahogado y de la sangre. No podemos comer sangre de animal, mi hermano. Ese alimento o platillo tan típico de aquí que de Jalisco, creo que es la moringa o la morón, ¿cómo se llama? Es un platillo de muchas partes del puerco, pero está hecho a base de sangre. Ese alimento, mi hermano, pues claramente la palabra de Dios nos enseña que no lo debemos de comer. Ni ahogado, ni un animal ahogado que te encuentres muerto. ¿Por qué? Porque puede estar echado a perder, te puede afectar. Dios en su sabiduría lo dijo. Entonces, el que tú te puedas echar a gusto tus patitas de puerco en tu casa o ir a un restaurante y, ay no, pedir mi pulpo, mi calamar, mi almeja, lo que sea, eso no tiene que provocar en ti que te sientas mejor o que te sientas, mira, es que yo soy bien maduro en la fe. Aprendan de mí, hermanos débiles. No. No tiene que provocar que rechaces y menosprecies al que no se las quiere comer por causa de que es débil. Y para él no es prudente comer eso. Tal vez dice, no hermano, yo con unas quesadillitas, yo con unos sopecitos ahí, unos guarachitos ahí sencillos. Eso por un lado. Pero por el otro lado también hay una instrucción para el que no se las come o no le gustan. No por eso tiene el derecho esa persona de juzgar o incluso hasta condenar a aquella persona porque se come unas patitas de puerco. Pues ciertamente la Biblia habla del cerdo como un animal inmundo, ya lo comentaba. Pero también la Escritura nos dice que del Señor es la tierra y su plenitud, hablando que Dios permitió que los animales también sirvieran para comer. Recordemos la historia cuando Pedro, por medio de una revelación, por medio de un sueño más bien, el Espíritu Santo le hizo ver muchos animales. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, come, mata y come. No, Señor, nada inmundo entrará a mi boca. Ciertamente eran animales inmundos. ¿Y qué le dijo? No llames inmunda lo que yo he creado. Entonces, había una doble instrucción ahí o una doble enseñanza, hablando de que Dios había aceptado a los gentiles para salvación y que también daba libertad a que participaras de los alimentos, porque también el apóstol Pablo a Timoteo le dice que con acción de gracia los alimentos son santificados. Entonces, ten la libertad, mi hermano, de también comerte algún asado, alguna sopita también o verduras, lo que tú quieras, pero con prudencia y con orden, mi hermano. Todo con medida y nada con exceso, ¿verdad? Por lo tanto, es claro que dentro de las Escrituras
En ningún momento se condena o se enseña que debemos de rechazar o ver con desprecio al que es débil, al que va iniciando. Ay, no, ay, ya viene el hermanito débil. No, mejor guardo mis papitas, no vaya a ser que me diga, ay, que... No. Pero tampoco vemos en la palabra que el fuerte debe de tener que creerse más que los demás. Recuerden lo que leímos en Romanos 12. No debes de tener un alto concepto o más alto concepto del que debes de tener. Piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que tú tienes, si eres débil o eres fuerte. Porque a final de cuentas, todos somos iguales y todos pertenecemos a Cristo. Pero aquí sí hay una diferencia y bastante grande, mi hermano, e importante. ¿Quién es el que tiene más responsabilidad delante de Dios? ¿El débil o el maduro? El maduro dirá, no, el débil porque acaba de empezar. No, mi hermano, tiene más responsabilidad el que se supone que es maduro en la fe y de convicciones firmes. Pues es el que debe demostrar el amor, mis hermanos. Es el que debe de poner el ejemplo, en pocas palabras. ¿Tú qué dices ser maduro en la fe? No, yo ya tengo 2,800 horas en el Señor. Ya soy bien maduro en la fe. No, mi hermano. Bueno, si tú te crees maduro en la fe, debes de poner el ejemplo al que es débil. Y vemos cómo termina el pasaje. Tanto al débil como al fuerte o maduro, Dios los ha recibido. Es decir, Dios ha mostrado su misericordia a ambos. Tanto el que ya ha crecido en la fe como el que va empezando. Nadie llega al Señor siendo maestro o conocedor de la ley o de la palabra, sino que todos fuimos débiles, mi hermano. Todos fuimos niños, porque todos nacimos de nuevo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por lo tanto, el que ahora es fuerte o maduro en Cristo no debe menospreciar o ver, ay, hermano, te falta mucho, te falta, ¿verdad? Como dicen. No debe menospreciar al que es débil o va comenzando, pues él mismo estuvo en esa misma posición. Tú que eres fuerte, tú que eres maduro, estuviste en esa misma posición, mi hermano. Y claramente, Dios no te rechazó por ser débil, ¿o sí? No, al contrario, por algo estás aquí, por algo ya eres maduro. Te puso personas que te pudieron enseñar, instruir y animar a crecer. Tú debes hacer lo mismo, mi hermano. Versículo 4. No puedes juzgar a los siervos de otra persona. Su propio maestro decide si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y los siervos del Señor tendrán razón porque el Señor puede corregirlos. Aquí hay una instrucción bien clara, mi hermano, y bien importante. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos, para poder estar emitiendo juicios hacia las personas que nos rodean? Ay, no. Y no solo contra los cristianos, ¿eh? Puede ser con nuestros familiares que no son cristianos. Uy, no, este paganito. No. Ven nomás todo lo que hace. No. Bueno, mi hermano, venimos de estar en la misma condición, sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué no más bien muestras el amor y le enseñas lo que dice la Escritura? Y en amor tú le enseñas y le das el ejemplo y el testimonio. ¿Acaso somos dueños o nos pertenece alguna parte de ellos, hablando de nuestros hermanos débiles en la fe, como para tener autoridad para juzgar a alguien y señalar sus acciones? Tanto del maduro hacia el débil como del débil hacia el maduro. ¿Nos pertenece alguna parte de nuestros hermanos? Claro que no. Todos pertenecemos al Señor. Por lo tanto, el único que puede reprocharte o decirte si estás haciendo algo bien o mal, porque puede que tal vez hablando en materia de salud, a ti te haga daño comer camarones. Yo tengo un amigo que le hace daño comer camarones, es alérgico. Él come camarones y se le inflama la lengua. ¿Sí me explico? Se le inflama la lengua pero se los come. Ha habido casos en los que se está ahogando por haberse comido unos camarones. Entonces él dice, o él pudiera llegar a decir, no, Señor, en tu nombre santifico estos alimentos y no me van a hacer daño en el nombre de Jesús. Y se echa 1 kilo de camarones, bueno, 200 gramos de camarones. Y al rato va a andar así, ¿verdad? No va a poder. ¿Por qué? Porque le afecta a su salud. Él debe de ser, si él es maduro en la fe o incluso débil, debe de aprender que eso no le hace bien.
Pero si llega otro y le dice, uy, no, hermano, no, pues te quieres morir entonces. No estás tentando al Señor. Y no, bueno, más bien enséñale, oye, hermano, yo creo que no deberías de comer eso. Yo creo que no deberías de hacerte daño a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque pues ya viste las consecuencias que tienes al comer camarones. Te sugiero que no lo hagas. El único que puede reprocharnos es el Señor, o el Señor a través de alguien. Si estamos mal o estamos bien, el Señor se encargará de desaprobarnos. Pero si estamos bien, el Señor se encargará también de aprobar aquello que estamos haciendo. Claro, todo siempre conforme a su palabra. Dios no va a aprobar que hagas algo que no enseña la palabra de Dios. Amén. Sigamos adelante, mis hermanos. Ahora, aparte de tocar el tema de los alimentos, el apóstol Pablo toca otro tema que probablemente también estaba generando un conflicto entre los hermanos en Roma. Romanos 14, versículo 5, dice así, en esta versión fácil de leer: algunas personas pueden creer que un día es más importante que otro. A ver si te comienzas a identificar de qué lado estás. Y otros pueden creer que todos los días son exactamente iguales. Todos deben estar seguros de sus creencias en su propia mente. Versículo 6. Los que piensan que un día es más importante que otros, ahí está otra vez la comparación. El débil piensa que un día es más importante que otro. Lo hace para el Señor. Y aquellos que comen todo tipo de alimentos, hablando de los maduros, lo hacen para el Señor. Sí, dan gracias a Dios por esa comida. Y aquellos que se niegan a comer algunos alimentos, lo hacen también para el Señor. Y también dan gracias a Dios. Bien, ahora pasamos del tema de los alimentos, que si se ha de comer esto o aquello, o solamente verduras, caldito de cebolla, una maruchan y bueno, y demás, a la cuestión de los días, de la observancia de los días, las fiestas, las tradiciones, en fin. Donde de la misma manera tenemos dos opiniones o dos posturas. Pues podemos ver al final, los vuelve a unir para llegar a una conclusión importante. Pero entonces, ¿cuál es el problema de los días? Ay, no, es que a mí me encantan los viernes, porque pagan. Ay, no, es que a mí me encantan las quincenas, pues porque pagan. No, y cuando la quincena cae en sábado, uy, hasta el lunes, hermano. Que si para algunas personas, las débiles, dicen que un día es más importante que otro, es decir, hacen diferencia entre que si es lunes, si es martes, si es sábado o si es domingo. Hablando de que si hay alguna festividad o algún tema de celebración o incluso algún evento que se fuera a dar en la iglesia, le dan una importancia desmedida. Es decir, si no lo celebran o no asisten al evento por algún motivo, razón o circunstancia, ay, no, me siento mal, me siento fatal. Le fallé a Dios por no haber ido a la reunión. Le fallé a Dios por no haber ido a la reunión de mujeres, a la reunión de varones. Bueno, por algo, por alguna razón no habrás podido ir. Ahorita vamos a ver más adelante. Ejemplo, te vas a cambiar de casa y por los últimos días, los únicos días que puedes realmente, por todo el trabajo que representa, es el fin de semana, es decir, sábado y domingo. Y uno de esos 2 días es el día de reunión, claramente, el domingo. Pero por no fallar ni un solo domingo, porque ya en tu calendario tienes ahí las palomitas de que no has fallado ningún domingo este año. Bueno, hablamos del año pasado, ¿verdad? Porque este año no se puede decir que hemos ido a la iglesia o que no. Llevas récord perfecto y dices, ay, no, te presionas y te cuesta trabajo el tener que faltar a la reunión del domingo porque, ay, es que es pecado no ir a la iglesia. Y menos a la del domingo. A la de entre semana como quiera, pero la del domingo, ay Dios. Alguno podrá decir, ay, qué hermanito, hermanita tan exagerada. No pasa nada, hombre, hermanita. Bájele 2 rayitas a su religiosidad. Cálmate tú, Juan Camaney espiritual. Le va a decir, hombre, hermana, ni que se cambiara de casa cada mes. Bueno, hay personas que sí se cambian así cada mes. Y a ti que dices esto, no te da derecho a juzgar al hermano y decirle que no es exagerado, fanático o hasta religioso, no te da derecho. Más bien dile, hermana, no se preocupe,
¿verdad? Si te pide consejo, ay hermano, es que no quiero faltar el domingo, pero fíjese que me tengo que cambiar de casa y pues no puedo otro día. Hermano, no se preocupe, vaya, haga sus cosas y el Señor sabe que no está faltando por alguna otra cuestión que sea menos importante que el venir a la iglesia. ¿Es algo importante para usted el cambiarse de casa? ¿Por qué? Porque entre semana no lo puede hacer. Bueno, se entiende. Que bueno, lo mejor aquí siempre es estar en un equilibrio, mi hermano. Donde si en algún momento tienes que faltar por alguna causa de fuerza mayor, enfermedad, te vas a casar, te fuiste de vacaciones, que lo que sea, tengas la libertad de hacerlo. Pero si ya faltas por cualquier cosa o cualquier pretexto, pues ahí ya es otro caso, mi hermano. Es cuestión de que tal vez no te has comprometido con el Señor o con lo que el Señor te demanda. Y ahorita pues bien fácil, ¿no? Todo es por internet, sentado en el sillón, ahí con unas palomitas y ay, mira el hermano y sin Biblia, nomás escuchando. Órale, viendo el reloj, viendo la hora, viendo el Face. Bueno, pero a ver, que cuando Dios nos permita regresar, ¿qué tanta importancia le vas a dar a asistir a la congregación? Bueno, pues ya veremos ya que regresemos, hermano, no sea religioso. No, hermano, pues estamos llamados a crecer, a madurar. El Señor no quiere que te quedes en una postura de débil o de endeble o de niño en Cristo. Está bien si tienes 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, bueno, vas creciendo. La idea es que no te quedes en el mismo nivel que hace 1 año. Y por otro lado, tenemos al que juzga todos los días igual. Estamos hablando 2 extremos, mis hermanos. Ahorita hablamos del que es fuerte en la fe, es decir, al maduro en la fe. Que bien, entiende que todos los días son del Señor. Algunos dicen, no, es que las reuniones de la iglesia deben de ser en sábado. Lo dice la Biblia. Porque cuando yo le pongo ahí en la concordancia día de reposo, dice, aquí equivale a sábado. Bueno, en la Biblia no dice que nos debemos de reunir ni el sábado, ni el domingo, ni el miércoles, ni el lunes, ni el viernes. No es una regla, mi hermano. Los cristianos, ciertamente los primeros cristianos en hechos se reunían los domingos. Bueno, tal vez por la cuestión de los trabajos, pues creo que era el mejor día, como lo sigue siendo hoy. Pero no es una regla. El maduro entiende que todos los días son del Señor, ¿verdad? Hablando de que cada día presenta su vida en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Pues él como maduro en la fe y en el conocimiento de lo que el Señor demanda, se supone que día con día su vida tiene que ser agradable delante de Dios. No debes andarte fijando, hoy no vino el hermanito, no, ese es bien débil, no, de seguro se le ha de haber tornado la llanta y en vez de dejar el coche ahí abandonado y mostrar su amor por el Señor, no, ese hermano no vale ni para 5 pesos. No, hermano, tranquilo, no menosprecies al que es débil. Por algo debe haber faltado. Preocúpate más bien y háblale. Oye, hermano, ¿por qué faltó? ¿Todo está bien? De la misma manera al revés. Pero aquel que es maduro, porque estamos hablando de esta persona, se puede caer en un peligro de que al tener un desinterés por los días o por las festividades, caiga en el error de olvidar fechas que tal vez para la esposa o los hijos son importantes. Ejemplo. Cae el día de tu aniversario mañana, o el viernes, o el sábado. Y ni siquiera fuiste bueno para darle un detallito a tu esposa. O ni siquiera vas a ser bueno para darle un detallito a tu esposa. O acordarte y mandarle un mensaje, o hasta un abrazo, un beso. Es que para mí todos los días son iguales. Y bien espiritual te sientes, ¿verdad? Más bien no estás viviendo la ley del amor, mi hermano. Porque el amor no hace mal al prójimo. Pues recordemos que el amor nada hace malo al vecino, mucho menos a la esposa. Y si sabes que para tu esposa esto es importante, pues procura tener más cuidado en eso. Si para ti no es importante o qué sé yo, bueno, para ella sí. Sé detallista y ámala con ternura. Debemos saber que tanto el que está en un lugar como en otro, fíjate bien y escúchame bien lo que te voy a decir. Tanto el maduro en la fe como el débil en la fe no pecan delante de Dios por estar en esa posición. O no es pecado ser maduro y ni es pecado ser débil.
Pero se sobreentiende, como ya lo comentaba, que el débil en la fe, que tiene poco en los caminos del Señor, está en ese proceso de madurar y de llegar a un nivel mayor de entendimiento y de conocimiento de la palabra de Dios. Que indudablemente lo tiene que llevar a madurar. Y pues el maduro en la fe, pues tiene que mostrar por medio de su conducta que verdaderamente ha llegado a un nivel de entendimiento de qué es lo que el Señor demanda. Por lo que tiene más responsabilidad delante del Señor y delante de los que le rodean. Y tanto los unos como los otros deben de estar generando en ellos convicciones firmes y correctas conforme a la palabra de Dios. Porque si tú, siendo débil en la fe, vas creciendo, pero vas adoptando convicciones que no están apegadas a la palabra de Dios, te vas a torcer, mi hermano. Vas a, según tú, a ser un maduro en la fe, pero con cosas que ni siquiera la palabra de Dios enseña. ¿Y para qué es necesaria tener convicciones firmes y correctas conforme a la palabra? Para que no seas movido a creer cualquier cosa o pensar que estás agradando a Dios cuando no lo estás haciendo y que no estás agradando a Dios con tu vida. Veamos entonces lo que nos dice el verso 6. Que así como el débil tiene sus convicciones de esa manera, y asimismo el que es maduro tiene sus convicciones de esa manera, si ambos lo hacen con la intención correcta de querer agradar a Dios, es decir, demostrar que amo a Dios por medio de mi obediencia, por medio de lo que yo conozco de la palabra de Dios y que estoy en este crecimiento, si lo haces con un corazón sincero y agradecido por todas las cosas, sin dudas vas a ser aceptado por Dios, mi hermano. Tu vida va a ser aceptada por Dios, seas débil o seas maduro en la fe. Pero tienes que seguir creciendo. Colosenses 2:16, yo te lo voy a leer. En la traducción del lenguaje actual dice: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben. No dejes que nadie te critique. O porque no celebran fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Ahí están las festividades, que Navidad, que el Día del Niño, que esto, que... Bueno, es convicción personal. Si lo quieres celebrar, bueno, celébralo con prudencia. Si no lo quieres celebrar, está bien. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Es decir, muchas de las fiestas judías, pues ya ellos ya no las tenían que celebrar, pero muchos de ellos se preocupaban. Ay, celebraré el sábado. Ay, guardaré el sábado. Ay, no desataré mi asno. Ay, bueno, muchas cosas. Ay, ya caminé 200 pasos, ya me pasé. Ay, bueno, no te juzgues a ti mismo tampoco. Eso era en el pueblo judío. Pero nosotros, no dejes que nadie te critique, o no critiques tú tampoco a nadie si no come o no hace alguna festividad. Todos somos libres, pero siempre y cuando esté dentro de lo lícito y de lo que te conviene, mi hermano. Y aquí Pablo resume todos estos principios en los siguientes versículos, del 7 al 9. Vamos a leer ahí Romanos 14:9. Esto nos debe de llevar a entender, tanto el que es débil como al maduro, que toda nuestra vida y nuestro ser le pertenece a Él. Romanos 14, 7 al 9 dice así, traducción al lenguaje actual: nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios, mi hermano. ¿De quién son? De Dios. Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Seas maduro, seas débil, es para honrar al Señor. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. Versículo 9. En realidad, Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Ambos tienen que entender que ya no nos pertenecemos. Y cuando entendemos esto, hermanos, no tendremos ningún problema de mostrar ese cumplimiento de la ley del amor en nuestras vidas. Porque el propósito de todo esto, mis amados hermanos, es que tanto el débil como el que es maduro en la fe podamos llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. Poder llegar a entender que no todos estamos o estaremos en el mismo nivel de conocimiento o de entendimiento de las Escrituras. Siempre va a ser así. Pero que el propósito es que todos entendamos que tanto nuestra vida como nuestra muerte, si llegamos a morir, pueda ser un olor grato para nuestro Dios, mi hermano. Porque la Escritura dice
que honrosa es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Tú quieres que tu muerte sea honrosa delante de los ojos del Señor? Bueno, vive agradándole a Dios. Porque por medio de la fe entendemos lo que Cristo ha hecho con la muerte, es decir, con el pecado, y la manifestación gloriosa de la salvación, que es la vida eterna, que aguarda a todos aquellos que anhelan su venida. Y por último, los Romanos 14, 10 al 12, vamos a leer ahí todos juntos. Dice, pero tú, lo estoy leyendo en la Reina Valera, 1960, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Se refiere al débil. Tú que eres débil en la fe, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, al maduro en la fe le dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? A ambos Dios los cuestiona. A ver, pónganse en paz. Ni tú tienes derecho de juzgar y ni tú tienes derecho de menospreciar. No tenemos ese derecho, mis hermanos. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, tanto maduros como débiles. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si tú juzgas a tu hermano, entonces lo más probable es que tú quieras dar cuentas de él. O viceversa. Ay, no, se comió 3 pozoles el hermano, por eso está bien bendecido. Bueno, déjalo. Él llevará cuentas de eso. Tú no tienes por qué andarte preocupando. Ay, Señor, ¿me vas a echar en cara los 3 pozoles que echó el hermano? No, hombre, ¿yo qué culpa tengo? Yo me comí 2 quesadillas con chile. No, mi hermano, preocúpate por ti, por tu vida, por tu muerte, que sea honrosa al Señor. Vemos cómo entonces ambos hermanos, porque aquí hay algo bien importante que notar, mi hermano. Esto es entre los hermanos en la fe. Obvio, esto no nos da derecho de ir a juzgar a los de afuera, no. Pero se dirige a los que son cristianos porque entienden y deben de llegar a entender cuál es este mandamiento. No juzgues a tu hermano, no critiques a tu hermano, no menosprecies a tu hermano. Que tanto débiles como maduros están expuestos a caer en esta falta. El débil en juzgar, criticar e incluso condenar. No, se comió 2 pizzas completas el hermano. No, hombre, qué bárbaro. Se va al infierno por eso. No, tranquilo. Nadie critique o te juzgue por comida o por bebida, mi hermano. Si se indigesta aquel, bueno, él dará cuentas y su cuerpo le cobrará la factura. Y el maduro está expuesto también en menospreciar y rechazar y no recibir o aceptar las dudas y las inquietudes acerca de lo que verdaderamente agrada a Dios. Viene un hermano contigo y, oye hermano, fíjate que tengo esta duda. Me invitaron a comer a una casa de un amigo y pues fíjate que hicieron cochito, hicieron cerdo y pues yo acababa de leer en la Biblia que no se debía de comer cerdo. Y pues, ¿y qué hiciste, hermano? No, pues les tuve que decir que me fui, que me tengo que ir, o no me lo comí, o bueno, cualquier cosa, ¿no? Bueno, enséñale, instrúyele, tú como maduro en la fe, lo que debe de hacer este hermano. Que no se debe de preocupar por lo que entre, sino más bien por lo que sale y por lo que hay en su corazón. Al final de cuentas, mis hermanos, todos vamos a presentarnos y algún día vamos a estar frente a frente delante de nuestro Señor, donde la Escritura nos marca que no es juicio para condenación, sino que en este tribunal cada uno va a recibir la recompensa o la reprensión según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. Descansa, mi hermano. Tú no vas a dar cuentas por tu hermano que le entra las patitas de puerco y ni tú, hermano, le vas a dar cuentas por tu hermano que solamente come verduras o legumbres. O que es vegano, ¿verdad? Porque ahora está famosísimo eso. No, es que yo soy vegano, yo soy vegana. Yo no como carne. No, pobres animalitos, velos cómo sufren. Mueren tristes, mueren llorando. ¿Yo qué me voy a andar comiendo carne triste? No, son cuestiones que no tienen cuidado, mis hermanos, y que no tienen parte en las doctrinas fundamentales o en las cosas básicas y principales del cristianismo. Son cosas
secundarias, que no las tenemos que hacer principales, mis hermanos, sino vamos a querer juzgar y señalar todo lo que hacen nuestros hermanos. Acompáñame por último, bueno, hay otro pasaje más, vamos a 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, ya estamos por terminar, mi hermano. Porque es necesario que todos, ¿quién? Todos nosotros, los cristianos, los que hemos muerto en Cristo, los que vayamos a morir en Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba, el débil va a recibir según lo que haya hecho, y el maduro va a recibir según lo que haya hecho. Y mira, mi hermano, el que es maduro también fue débil, por lo tanto también la regó muchas veces. Así que dice, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este no es juicio para condenación, mi hermano. Nadie, absolutamente nadie se va a escapar de estar de rodillas ante Dios. Algunos ciertamente para condenación, pues no lo reconocieron como Dios. Pero nosotros que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuidemos esto, mis hermanos, el no juzgar a la ligera o pensar que tenemos el derecho de criticar al hermano que va empezando en los caminos del Señor. Nunca se nos olvide que también tú empezaste gateando. No porque ya camines o puedas trotar, significa que tienes facultades para menospreciar al que apenas va gateando. Pues no olvidemos que todos comenzamos desde el mismo punto y todos sin lugar a dudas vamos hacia la misma meta, la cual es Cristo. Santiago capítulo 4 versículo 11. Acompáñame ahí, ya para terminar. Santiago 4 versículo 11 dice así: hermanos, ¿a quién se dirige? A los hermanos, tanto débiles como fuertes. No hablen mal de los demás. Normalmente, mi hermano, aquel que critica o aquel que juzga, no lo haces delante del hermano, ¿verdad? Ay, hermano, es que fíjate que te voy a juzgar, pero no me veas feo. ¿Así lo haces? Pues qué valiente eres. Muchos tiran la piedra y ¿qué hacen? Esconden la mano. No hablen mal de los demás. Normalmente se da a las espaldas. De frente, ay, sí, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ay, qué gusto me da verte. Y por atrás, ay, Dios. Luego se ve el babero que lo trae bien manchado porque es un bebé. No, ahorita yo me voy a echar unos chamorros a su honra. Porque yo soy fuerte en la fe. Y me voy a echar un elote, un tamal de elote, un agua de elote y todo elote porque yo puedo comer elotes. No, mi hermano, no hables mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica, fíjate lo que dice esta versión, es como si estuviera criticando a la ley de Dios. Te estás resistiendo a la autoridad. Si tú criticas a un líder tuyo, si tú criticas a un pastor, ¿se dan casos? Claro. Si tú criticas a un hermano, es como si estuvieras criticando a la ley de Dios, que Dios se equivocó o que Dios no, ay Señor, no me convence tu ley, no me convence tu palabra. Dame chance de criticar al hermano porque lo que hizo, pues sí, era notorio que es un bebé. No. Ni tampoco el que es bebé diga, no, este hermano, no, es bien intenso. Dice que podemos comer de todo, que no pasa nada. No, espérame. Dice, es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Eso es lo que debes hacer, lo que debemos hacer. Obedecerla, no criticarla. Versículo 12 de Santiago 4. Dios es el único juez. ¿Qué? ¿Quién es el único juez? Dios, no tú. Jesucristo dijo, con la vara que midas, serás medido, mi hermano. Así que procura que tu vara esté bien. ¿Y qué también dijo Jesús? ¿Te fijas en la paja del ojo ajeno de tu hermano
pero no echas de ver la viga que traes en tu ojo, mi hermano. ¿Cómo tú con una bigota quieres sacar la paja de tu hermano? Es imposible. O le vas a pegar, o le vas a dar un trancazo, o le vas a dejar peor de como estaba. Primero echa de ver la paja que traes en ti. La viga, o la rama, o el pedazo de tronco que traes ahí en el ojo atorado. Primero reconoce tus errores delante de Dios y después podrás ayudar al hermano. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o somos culpables. A final de cuentas, mi hermano, si tú juzgas a alguien, lo estás declarando culpable de algo. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Mis hermanos, este tema es bastante extenso. Y todavía falta, mis hermanos. Esto no termina aquí. Continuamos con el capítulo 14 la siguiente la siguiente semana, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero esto, mi hermano, esto que acabamos de ver el día de hoy, medítalo en tu corazón. Medita en tu vida, examínate, pídele al Señor que te muestre si has caído en esta actitud, seas débil o seas maduro. No te da derecho el estar en ninguna posición a hacerlo. Tienes que cuidar, mi hermano, tu integridad, tu testimonio delante de los hermanos mayormente, pero también delante de los que están afuera, tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que estés ahorita. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Inclina tu rostro ahí y pidámosle al Señor. Padre Santo, queremos agradecerte por este tiempo que nos permitiste aprender de tu palabra, Señor, escudriñarla, examinarla, como esa luz, como esa lámpara que alumbra nuestros pasos y nos guía, Señor, para que andemos como de día y no como de noche. Que andemos como hijos de luz, que andemos, Señor, revestidos de Jesucristo, revestidos con la coraza de justicia, con la armadura de Dios, Señor, día con día, para que siempre te agrademos a ti, Padre, y seamos gratos delante de tu presencia, Señor, y podamos ser esos sacrificios vivos, santos y agradables para que podamos honrar tu nombre donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdanos a poner por obra esta palabra, Señor, y a cambiar y hacer los ajustes necesarios para que mi vida sea aún más agradable para ti, Señor. Y si llego a juzgar o si llego a menospreciar a alguien, Señor, muéstramelo. No quiero quedarme así, no quiero quedarme en ese nivel. Al contrario, quiero llegar a esa madurez, la cual tú quieres que yo, junto con todos mis hermanos, lleguemos, Señor, a la plenitud del varón perfecto, que es Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están viendo esta transmisión. Súpleles cualquiera que sea su necesidad, Señor. Y sabemos, Padre, que tú no nos dejarás estar ociosos, que siempre nos llevarás a niveles más profundos para someternos siempre a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que cenen rico, que descansen y nos estamos viendo primeramente Dios el domingo, pero esté atento también y atentas las mujeres a la enseñanza de especial para ustedes para el día sábado. Estén atentas para cuando la subamos al grupo y a las redes de la iglesia de Casa de Oración Ixoye. Dios les bendiga, mis hermanos.